invitar que abran sus Biblias. Proverbios capítulo 8, vamos a estar estudiando del verso 1 al verso 9. Amén. Ese es el tema de esta noche, hermanos. Sabiduría eterna. Esa es la palabra del Señor, todos lo tenemos. Comparta su Biblia. Esa es la palabra del Señor como está escrita. No clama la sabiduría, da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de la vereda se para. En lugar de las puertas, a la estrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, razonables a los que han hallado sabiduría. Amén. Que Dios bendiga su palabra esta noche. Puede sentarse. De hecho, cada capítulo de Proverbios nos va a ir despertando un interés increíble acerca de la sabiduría, acerca de la inteligencia, acerca, hermanos, de las buenas decisiones, acerca del consejo práctico que Dios está cada día declarándonos. Y hay algo interesante, hermanos, en todo esto que nosotros debemos de tomar en cuenta, que a través de la historia, hermanos, el único objetivo o el único propósito de Dios al acercarse al ser humano ha sido que el ser humano esté bien. Y ese de que no cabe en la mente de Dios que un hombre viva mal. Amén. No cabe en la mente de Dios, hermanos, que el hombre esté abandonado, que el hombre, hermanos, esté triste, que el hombre esté solo, que el hombre esté con problemas, con enfermedades. No cabe en la mente de Dios eso. Dios, hermanos, al crear al ser humano, lo creó con un solo propósito: que le adoraran. Amén. Que el ser humano adorara a Dios, reconociera las virtudes de Dios, reconociera los favores inmerecidos de Dios, reconociera que Él era una criatura que había sido creada para adorar. Ese es el único propósito de Dios. Y a través de las Escrituras vamos a encontrar que Dios siempre está queriéndote desear bien. Amén. El deseo de Dios, dice las Escrituras, es que seas prosperado, que estés bien, que tengas salud, que no estés enfermo, no, que estés lleno de vida, que seas bendecido, que Dios te pueda iluminar, que Dios te pueda guiar por el camino. Y por eso, hermanos, hay tanto consejo espiritual, tanto consejo de sabiduría, que cada día que nosotros podamos aprender, que podamos desarrollar en nuestra vida, hermanos, este libro que tiene una abundancia, hermanos, pero tan práctica para nuestra vida, que muchas veces simplemente es como ponerle atención a las cosas. Cuando nace un niño, trae mucha alegría a un hogar. Y una de las cosas que los padres procuran, los que son buenos padres y buenas madres, yo creo que todos los que están acá, todos los que tienen el conocimiento del Señor lo son, es que esa criatura crezca en un ambiente adecuado. Que esa criatura, hermanos, no le vaya a pasar nada negativo, nada malo. Amén. Y desde pequeño, hermanos, comenzamos a sobrecuidarlos, a sobreprotegerlos. Y hermanos, si usted, hay gente que no quiere que ni el niño toque el suelo, saber cómo quiere que camine. No guarden. Y que el niño aquí, qué bueno, hermano, que pueden cuidar a los niños. Y hermanos, y qué interesante. Pero uno de los deseos de los padres siempre es que el niño nunca le vaya a pasar nada malo. ¿Es el deseo de usted como padre? Amén.
Es el deseo también de Dios para nosotros como Padre. Mire, y por eso está Dios ahí, hermanos, siempre dándonos el consejo a tiempo y fuera de tiempo, tratando de que nuestra vida, hermanos, tome un camino recto. Mire, y a mí me gusta, hermanos, el ejemplo de los niños, porque ahí de repente usted está avisando, está, hermanos, y mire, hay una sabiduría tan práctica en los padres. Te vas a caer, muchachito. ¡Ran! Se cae el cipó. Mire, y desde pequeños, desde tiernitos, hermanos, estamos siendo advertidos. ¿Sabe? Una de las palabras, hermanos, Dios está siempre dándonos una advertencia, nos está avisando a tiempo. Y por eso es que esto que vamos a estudiar esta noche sea interesante para que cada uno de nosotros desarrolle en sí la lógica que Dios siempre ha tenido en su corazón. Es que a usted no le espera. Creo que vaya conmigo. Vamos a empezar a desarrollar este tema. Como introducción vamos a ver algo interesante. Cuando vemos en el verso 1 de lo que hemos leído, Proverbios usa dos palabras que ya las hemos desarrollado durante estos 8 capítulos de este libro, pero yo quiero volvérselas a recordar para que a usted no se les olvide, ¿verdad? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Mire lo que dice ahí en la pantalla, léalo. Dice que es la expresión del buen sentido humano. Asimismo, un don de Dios implica la relevancia hacia el Señor y la obediencia hacia sus mandamientos. Esa es la sabiduría. Y estamos marcando esta palabra igual que la inteligencia. ¿Por qué? Porque en el verso 1 dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. ¿Qué es sabiduría? Mire lo que el concepto dice. Dice que es la expresión del buen sentido humano. Es asimismo un don de Dios, porque no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Usted debe reconocer esta noche eso. No todas las personas que son inteligentes son sabias. Porque mire, hermano, el mundo está lleno de genios, pero lastimosamente esa inteligencia la han ocupado para cosas malas. Usted se puede pensar, hermanos, en los grandes hombres que han hecho grandes cosas en este mundo, pero la mayoría han sido cosas malas. A muchos nos ha interesado, hermanos, ver la vida de hombres, hermanos, históricamente, que han marcado una historia en sus países, en el mundo. Pero, hermanos, la mayoría de ellos, hermanos, han sido cosas negativas. Porque la inteligencia que han desarrollado en su cerebro ha sido increíble. No han tenido ningún. Científicos dicen que la mayoría de los seres humanos, hermanos, desarrolla solo un 12, un 14, a lo mucho un 15% de su cerebro. Imagínense, ¿dónde está el otro 85%? Y en los más inteligentes, hermanos, y en los que se llaman genio, pueden llegar a un 20, 22, 23% de inteligencia. Eso es lo que el ser humano logra desarrollar cuando, hermanos, empieza a desarrollar todo su cerebro, la capacidad que Dios le ha dado para pensar. Imagínense, hermano, con un poquito de inteligencia, ¿qué es lo que un hombre no ha podido hacer? Mire cuánto invento tenemos en el mundo, cuántos han desarrollado tantas cosas importantes. Pero también es interesante saber algo, que muchas de estas mentes, hermanos, han sido mentes criminales, mentes, hermanos, que lo que han hecho es traer destrucción al ser humano, mentes que lo que han hecho, hermanos, es traer muerte, es traer tantas cosas, hermanos. Mire, uno de los ejemplos más claros de la historia es Hitler. ¿Ha oído la historia de él? ¿Ha visto películas de ese hombre? Un hombre, hermanos, que estuvo a punto de gobernar toda Europa. Estuvo a punto, hermanos, con una inteligencia, hermanos, increíble, de poder, hermanos, ser casi el poderoso hombre de toda Europa. Hermanos, una mente macabra, una mente, hermanos, que a pesar de que era tan inteligente, que tenía tanta estratega en guerra, en armamento, hermanos, se volvió una mente que comenzó a destruir gente. Y ese hombre, hermano, mató más de 5 millones de judíos.
¿Puede imaginar usted si esta mente hubiera sido una mente positiva, lo que ese hombre hubiera podido hacer para la humanidad? Porque muchas veces, hermanos, no debemos de quitar esa parte en nuestra vida, que la inteligencia no es sabiduría. Porque la sabiduría, dice el concepto, que es un don de Dios. Hermano, por eso dice la palabra de Dios, si alguien está falto, pida sabiduría a Dios. Amén. ¿Sabe por qué Salomón, hermano, fue tan inteligente? ¿Por qué Salomón, hermano, fue un sabio que pudo escribir este libro para que nosotros a través de él desarrolláramos los consejos tan prácticos de la vida para poder, hermanos, conducirnos bajo un término y bajo una actitud recta en la vida cristiana, en la vida cotidiana? ¿Sabe por qué? Porque en el momento que le tocó enfrentarse a aquella gran pregunta que Dios le hizo, ¿qué quieres? Salomón pudo haber pedido cualquier cosa. Dios se le iba a dar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios le había dicho a Salomón, pídeme lo que quieras, Dios lo iba a conceder. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Salomón dijo, no voy a pedir riqueza porque siendo rico me voy a olvidar, no voy a pedir pobreza porque siendo esto voy a también alejarme, pero voy a pedir sabiduría para poder gobernar este pueblo. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que esta palabra, hermanos, tiene como un concepto, hermanos, para desarrollar todo el potencial que Dios puede poner en tu corazón, en tu mente, te das cuenta, hermanos, que cada decisión que vas a tomar va a ser sabia. Amén. Vamos a ver qué es inteligencia. El concepto de la inteligencia, hermanos, dice que es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber aprender ahí hubo un error de dedo, de resolver problemas. Eso es, hermano. Oiga, es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver. Ahí dice reservar, pero no, resolver problemas. Amén. Miren, la inteligencia es algo increíble, que va acompañada, hermanos, de la sabiduría, y acompañada de ellas hacen un dúo increíble, hermanos, y hacen cosas maravillosas para el ser humano. Cuando alguien es inteligente, hermanos, y aprovecha esa inteligencia que Dios le da, esa inteligencia la pone a disposición de Dios, y sobre todas las cosas empieza a desarrollar esa sabiduría que viene de lo alto, se vuelve alguien, hermanos, increíblemente útil para la obra de Dios. Amén. ¿Sabe que eso es lo que realmente estamos careciendo? Y de eso es las cosas que se carecen hoy en día como iglesia. Esas son las cosas, hermanos, que realmente hoy en día estamos lamentando, hermanos, y estamos careciendo en nuestras iglesias. La falta de sabiduría, la falta de inteligencia para ponerla al propósito o a la disposición de la obra de Dios. Porque muchas veces, hermanos, nuestro tiempo, que es algo de lo más valioso, hermanos, que va acompañado con todas estas situaciones, hermanos, muchas veces es lo que más cuesta dedicarle a Dios. Quiero que vaya al verso 1 conmigo. Dice el verso 1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Está haciendo una pregunta Salomón. Cada día toca tu puerta de tu corazón esa inteligencia y esa sabiduría de Dios. Muchas veces, hermanos, nos hacemos los mareados. Y muchas veces, hermanos, viene de parte de nuestros padres, de parte de los pastores, de parte de los líderes, de parte de tu tío, de tu tía, del que te está criando. Viene esa parte cuando te está hablando a través de un consejo. Pero que muchas veces, hermanos, como seres humanos, no queremos entender. Y dice Salomón, no clama la sabiduría y da voz la inteligencia. Verso 2, oiga lo que dice el verso 2. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de la vereda se para. Oiga, se para. Verso 3. El verso 3.
en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Mira, hermanos, Dios siempre está tocando tu corazón. Dios siempre está llamando a tu corazón. Cada vez que vienes a la iglesia, Dios te habla. Cada vez que escuchas un mensaje por la radio, Dios te habla. Cada vez que escuchas una alabanza, Dios te habla. Cada vez que oras, que te arrodillas para clamar al Señor, Dios te habla. Porque la sabiduría y la inteligencia están tocando, están clamando, están diciendo: oye, escucha la voz de Dios. Pero la voz de Dios no la queremos escuchar. Y siempre estamos escuchando la voz del diablo. A mí me da risa unas caricaturas que sacan con un demonio a un lado y un angelito al otro, ¿verdad? ¿A qué eso nos pasa? ¿Cuántas veces le ha pasado eso a usted? Todos los días. A los dos lo ando. Y mire, y de repente Dios está diciendo: no. ¿Qué estás haciendo ahí? Mire, Dios siempre está hablando, hermanos. Mire, el problema es, el cristiano debe aceptar algo. Y el problema es que a nosotros como cristianos se nos olvida lo que hicimos. El problema es que cuando usted aceptó al Señor, cuando usted vino al Señor, al camino de Dios, tomó la decisión. Romanos 10, 9 y 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, hermano, ese proceso, Dios nos toma como hijos. Y a quien Dios ama, castiga. Amén. La Biblia dice: la vara para el necio. Amén. Entonces, cuando Dios toma como hijo a alguien, hermano, lo comienza a disciplinar, lo comienza a corregir, empieza a escuchar la voz de Dios a cada momento. Entonces usted quiere seguir haciendo la misma burrada que hacía cuando no era cristiano. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Es pecado bailar? ¿Usted qué cree, hermano? Pastor, una no es ninguna. Dos, quita la dos. Tres, el estrés. Vamos. ¿Qué cree usted, pastor? Un vinito para brindar ahí el 24. Un vinito. Normandía trae una pache muñeco, Es decir, brinda bien. Y de repente comenzamos, hermanos, a cuestionar qué es lo malo, qué es lo bueno. Amén. Comenzamos a cuestionar en nuestra mente y ahí está la lucha. Por eso dijo Pablo, es una lucha. La carne y el espíritu tienen una lucha viva. Amén. Mire, hermano, la carne siempre va a querer las cosas de la carne. Amén. La carne siempre va a querer las cosas de la carne, hermano. Y el espíritu siempre va a estar clamando: Abba, Padre. El espíritu siempre va a querer las cosas espirituales. Pero ¿dónde? ¿Cuándo es que nosotros, hermanos, dejamos de escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo es que nosotros empezamos, hermanos, a hacer caso omiso a esa voz que Dios quiere darnos? De repente, hermanos, nos damos cuenta que cada una de las cosas, cada una de las decisiones que hemos tomado en la vida cristiana muchas veces han sido negativas, muchas veces han sido de perdición, porque hay caminos que al hombre le parecen, pero su fin es de muerte. Entonces después estamos en problemados. Pues estamos en un concepto en el cual estamos en dolor, estamos en tribulación y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Pero Dios estuvo hablando, Dios estuvo clamando. Dice Salomón que se paró en las puertas de la ciudad, se paró en las puertas y dio voces. Verso 4, vaya conmigo. Hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres.
Digamos, la voz es para nosotros, hermano, no se haga el de los panes. Nosotros sabemos bien qué es lo malo. ¿Eh? Nosotros sabemos bien qué es lo bueno. Hermanos, que nosotros somos tan chistositos, ¿verdad? Yo no creo que esto sea muy malo. Yo creo que Dios lo justifica. Cuidado, no juguemos con la santidad de Dios. No juguemos con lo que Dios le llama pecado. Amén. No juguemos con aquello que realmente está dañando el corazón y afecta la vida de los cristianos. Amén. No juguemos con aquello, hermanos, que después vienen los lloros, los lamentos, y después empezamos a llorar como niños. ¿Se acuerda cuando el niño no corra, te va el gran platanazo del cipote, ¿verdad? Y usted sale un gran raspón, un gran bistel, cipote, y usted ahí empieza a soplarlo y el niño va a llorar y llorar? ¿Cuál es la palabra que dice usted? Yo te dije. Mire, y cuando uno está niño no entiende eso. Pero cuando uno ya está adulto y la nana le vuelve a reprochar, yo te dije, da cólera. ¿Te acordás que yo te dije, hijo? Sí, vos me lo dijiste, pero ya tú. Y cuando ya está allá en la reja, en la cárcel, ¿te acordás que yo te dije? ¿Te acordás que viniste a parar aquí porque yo te dije que lo que estabas haciendo era malo? Porque siempre, hermano, la voz de Dios va a llegar aunque no nos guste. Porque siempre, hermano, Dios va a hablar al hombre aunque el hombre no esté de acuerdo con Dios. Porque a Dios eso no le importa. Dios va a tirar su palabra. Dios va a dar el consejo. Dios va a darle al hombre para que el hombre después no tenga excusa de decir, yo no escuché, Dios no me habló, yo no sé por qué me fui por ese lado. No, porque usted y yo sabemos el camino bueno, pero muchas veces a lo negro llamamos blanco, a lo blanco llamamos negro y al pecado llamamos bendición. ¿Eh? Usted sabe que lo que está haciendo es malo. Muchas veces estamos robando. ¿Sabe qué decimos? Nos está bendiciendo, hermano. Usted se está clavando a ver qué cosas de la empresa. Sí. No, esta es bendición, hermano. El Señor permite que yo no me dé, Señor, ponerme donde hay. ¿Ah? Entonces nosotros sabemos que estamos robando, pero estamos llamando bendición a eso. Decimos, Dios me está bendiciendo, hermano. Haz cuidado. Dios no comparte con los ladrones, hermano. Dios no comparte con los ladrones. Y después tienen las consecuencias, hermano. Cuando le echan de la empresa está llorando. Y dice, ¿por qué, Señor, permite? Dios no lo mandó a eso. Mire, y Dios por eso está siempre, hermanos, tratando de ayudarnos. Quiero adelantar, hermanos. Hay una palabra que llamó mucho la atención en el verso 5. En el verso 5 hay una palabra que me llamó mucho la atención. Dice el verso 5, lea conmigo. Entended, oh simples, discreción, vosotros necios, traden cordura. Y ese significado de simple me llamó la atención, hermano. Miren, hay una, a mí me gusta lo que dice sobre eso hay algo interesante que yo quisiera que usted pudiera analizar esta noche. Dice que es aquello que carece de composición, es algo sencillo, que no presenta complicaciones o dificultades. ¿Se acuerdan cuando decía, este bicho es simple, pan sin sal? Este no tiene ni gracia. Hay gente tan simple, ¿amén? Que no se aparentemente no se complica.
Pero eso no le agrada al Señor. Mira, el concepto dice que es aquello que carece de composición. Yo quiero, hermano, compartir con usted algo porque me llamó la atención. Dice que en la versión NBI, oiga lo que dice la versión NBI. Los que tienen NBI pueden seguirme con sus días. Los que tienen Valera, escuchen. Oiga lo que dice: ustedes los inexpertos. Esto dice la versión NBI acerca de esta palabra, de los simples. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia. Ustedes los necios obtengan discernimiento. Oiga, hermano. En otras palabras, ustedes los inexpertos, cuando estamos hablando de simple, de gente, hermanos, que no tiene ninguna experiencia, que es aquello, hermano, que no tiene ninguna composición, aquello sencillo, aquello que no presenta ninguna complicación ni tal. Oiga, pero vamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor en lo que estamos leyendo. ¿Está conmigo? Voy a leerle eso para que más o menos hagamos. El verso 5 dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. La palabra discreción dice que es sensatez, prudencia, tacto, moderación, diplomacia, referido a la forma de comportarse o de actuar de una persona, especialmente con la manera de hablar o de dirigirse de una persona a otra. ¿Ven? Ahora, fíjense lo que Proverbios, hermano, nos está tratando de dar a entender. Decía ya en la versión NBI, miren ustedes, los inexpertos. ¿Ah? Ahora, en la Reina Valera dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, el hecho de la discreción tiene que ver con la sensatez, con la prudencia, hasta de la manera de hablar, porque muchas veces, hermanos, hasta para eso necesitamos ser prudentes para hablar, porque muchas veces, hermanos, la gente, ni la mayoría de los seres humanos, hablamos antes de pensar y por eso ofendemos. Y luego después, hermano, nos quedamos diciendo: hermano, no lo dije de corazón, pero usted ya, el pobre hermano, ya lo hundió en los más oscuros infiernos. Porque muchas veces no tenemos la prudencia, no tenemos la sensatez para poder comunicar lo que queremos decir a los demás. Muchas veces lo hacemos de una manera, hermanos, irracional, de una manera ofensiva, y por eso el proverbista está marcando, y me llamó la atención estas dos palabras, hermanos: simple y discreción, porque muchas veces, hermanos, tenemos que aprender hasta eso. Y porque cuando oímos la voz de Dios, cuando venimos oyendo el consejo espiritual, cuando oímos que Dios nos está gritando, cuando oímos que Dios nos está aconsejando, debemos de aprender de eso hasta para la manera con la que nos vamos a dirigir a otro. ¿Ven? Porque muchas veces, hermanos, eso va a marcar la diferencia de nosotros. Como mucha gente anda buscando un consejo espiritual. Usted le sale con el machete desenvainado. Muchas veces la gente anda buscando un consejo. Muchas veces la gente anda buscando, hermanos, que lo tratemos de motivar. Muchas veces la gente anda buscando, hermanos, que usted le dé una palmadita en la espalda y diga: mira, sí. Porque ¿sabe qué? Una de las cosas que a mí me duele de la obra de Dios, hermano, que mucha gente, no traemos gente, pero para echar somos limpios. Sí, mire, traer a una persona a la iglesia cuesta, hermanos.
Hay gente que se ha sobreforzado yendo a visitarle, aconsejando, invitándole. Mire, hermano, usted se cansa muchas veces de ir donde las personas y está allí motivando, dándole y diciéndole, vamos a la iglesia, mire, yo lo vengo a traer, mire esto, mire lo otro. Pero de repente usted lo trajo a la casa del Señor y usted está contento porque usted ha alcanzado, hermano, una persona que Dios la va a tocar en el templo. Porque que si Dios la toque o no la toque, ese no es nuestro problema. ¿Ven? El problema nuestro es traerlos, hermanos, conducir los pies de ellos a la casa del Señor. Y de repente, hermano, se da cuenta usted que el que no trajo a nadie lo echó. Mire, este ejército, estamos por ejército. Para dar el tiro de gracia somos buenos. Sí. Porque muchas veces, hermano, no sentimos el dolor ajeno, no sentimos, hermano, la necesidad de nuestro hermano, y por eso muchas veces actuamos de una manera mal. Vamos a avanzar. Vaya conmigo al verso 6. Dice el verso 6: oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Y mire, hermano, todo lo que viene del Señor va a ser perfecto. Todo el consejo que viene de Dios, hermano, va a ser palabras rectas. Palabras, hermanos, que muchas veces nos van a doler. Porque ¿saben una de las cosas, hermanos? Es que la verdad duele. Amén. Cuando a usted le dicen la verdad, eso no es agradable muchas veces cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Porque el ser humano siempre quiere que lo estén contemplando, siempre quiere que le estén diciendo, no, hermano, así va bien. ¿Cómo está ahí usted? Ah, no, mire, tiene una vez al mes al culto. No, usted anda bien, no se preocupe, traiga el diezmo y vamos bien. Ofrende ese día que venga, ofrende los 3 domingos que no viene y usted anda bien. ¿Sí le gusta el ser humano? Trae el donativo, mucho mejor, hoy anda mejor. Pero cuando usted le dice, no sea sinvergüenza, hermano, no dejándose congregar como algunos tienen por costumbre, acérquese a la casa del Señor, vení, luego dice Jehová, estemos a cuenta. No nos gusta. Ese tipo de verdades no nos gustan. Ese tipo de verdades nos contristan, nos chocan, hermano. Y muchas veces por eso decimos, no, hermano, es que ahí no hay amor. Ahí los hermanos... Pero muchas veces debemos aprender, hermanos, también a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios siempre fuerte. Verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Porque mi boca hablará verdad, la impiedad abominan mis labios. La impiedad. Por años, hermanos, yo estaba bien confundido. Yo decía, esto es para los impíos. Pero la impiedad, hermanos, habla los cristianos que estamos haciendo. Muchas veces, hermanos, creemos que esa palabra viene para, no, está hablando de los impíos, de los que son cristianos. No, esa palabra es para nosotros. Y oiga lo que dice el verso 7, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Verso 8, vaya conmigo. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Hermano, el camino de Dios es recto. ¿Ven? El camino de Dios es recto y Dios siempre va a hablar de rectitud y Dios siempre nos va a hablar, hermanos, que corrijamos nuestros pasos. El consejo de Dios siempre, la voz de la sabiduría y de la inteligencia de Dios va a ser, hijo mío, apártate del mal. Hijo mío, acércate. Hijo mío, ven. Hijo mío, mira, busca. Mire, la ley para pedir, Jesús la estableció tan claramente. Jesús dijo, al que busca, halla, al que toca y el que pide. Pero mire, es un proceso. Muchas veces, hermanos, y a mí me gusta esta parte porque Dios, hermano, muchas veces nos permite que estemos pidiendo. Amén.
estamos pidiendo a Dios vamos a poner un ejemplo, estamos pidiendo a Dios un trabajo. Empezamos a pedirle a Dios, pero al mismo tiempo hay que comenzar a buscar ese trabajo. No se quede pidiéndole a Dios un año y ahí en la casa no abre el diario, no busca en internet, no busca en nada, sino que usted, no, Dios, sí, Dios le va a abrir una puerta, pero usted tiene que buscar. Amén. Entonces usted ya pidió, usted pasó orando y diciéndole al Señor, Señor, necesito un trabajo, necesito para tener ingresos. Señor, tú sabes mis necesidades y Dios sabe sus necesidades y de repente usted comienza a buscar, busca en el diario, busca en esto, le dice a sus amigos, mira, yo estoy necesitando un trabajo, ayúdeme. Y de repente, hermano, llega el trabajo. Entonces hay que tocar. Dios va a abrir una. Pero Dios va a ver ese esfuerzo que usted haga ahí. Pero muchas veces, hermanos, estamos pidiendo a Dios no hallar trabajo. Quisiera ser chistoso, pero muchos hermanos van a la entrevista de trabajo y van diciendo en su mente, no, yo ni voy a quedar. No sé para qué vine. ¿Ve para qué fue? Usted va negativamente pensando en que no lo van a contratar, lo van a contratar. Lo que usted confiesa con su boca tiene poder. ¿Ven? Entonces, si usted ya va negativamente pensando en eso, no lo van a contratar. ¿Ven? Verso 8. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. El camino de Dios siempre va a ser recto. Verso 9, hermanos, quiero que terminemos. Verso 9. Todas ellas son rectas. Pero son rectas ¿para quién? Esto es interesante, hermano. Yo quiero que usted le ponga atención a este versículo 9. Por años, yo no sé cuánto usted tiene de ser cristiano. Y aquí hay gente que tiene 10, 15, 20, 8, 7, pudiéramos enumerarlo desde un año, desde quizás 6 meses, hasta los 20, 25, 30 años de estar en el evangelio. Y Dios siempre ha venido enmarcando la misma situación. Hijo, camina en el camino recto. Hijo, ve por la vereda recta. Hijo, no te alejes. Hijo, no te apartes. Hijo, entiende mi palabra. Hijo, mira, si no quieres sufrir, sé buen administrador de lo que Dios te da. Mira, hijo, si quieres tener abundancia, si quieres tener bendición, haz esto, haz lo otro. Dios siempre a través de toda la historia nos ha venido corrigiendo, ¿sí o no? Pero el verso 9 dice algo interesante. Todas sus palabras son rectas, dice, al que entiende. Y razonables a los que han hallado ¿qué? Es un problema serio, porque la palabra de Dios toda la vida va a traer rectitud al corazón del hombre, pero al que entiende. Y hermano, muchas veces estamos cayendo en lo mismo y no entendemos. Muchas veces, hermano, decimos, me fue mal aquí. Pues sí, pero nos fue mal porque no tomamos en cuenta a Dios, porque muchas veces no pedimos a Dios dirección. Mire, hermanos, dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al repaladero. Mire, cuando usted y yo vamos con el consejo de Dios, cuando usted y yo tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar lo que necesitamos, Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Pero eso es cuando nosotros entendemos que necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Pero cuando nos queremos revelar a Dios, cuando queremos hacer lo que nos viene en ganas, cuando queremos, hermanos, vivir una vida desordenada, cuando queremos vivir una vida como a nosotros mejor nos plazca, la palabra recta de Dios no entra en nuestro. Por eso, hermanos, es que nos vamos a dar en la boca cada rato. Por eso es que usted emprende algo y no nos sale bien. Yo emprendo algo y terminamos mal,
Porque hermanos, aquel dijo, si la presencia de Jehová no fuere conmigo, yo no voy. Si nosotros tomáramos en cuenta a Dios en nuestra vida, en todas las decisiones, en todo lo que hacemos, todo nos saldría bien. Entonces, ¿qué le dijeron a Josué? Si guardares la palabra de Dios, si fueres valiente, entonces todas las cosas te saldrán bien. ¿Pero cuándo? Cuando aprendamos a guardar su palabra, cuando aprendamos a respetar a Dios, cuando aprendamos a tomar en cuenta a Dios en nuestro negocio, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, entonces, dice el verso 9, todas ellas son rectas al que entiende, razonables a los que han hallado sabiduría. ¿Cuántos de nosotros estamos pidiendo a Dios que se haga? Cuando usted y yo desarrollemos esa sabiduría de Dios, vamos a alcanzar grandes éxitos. Se van a acabar los dolores, hermanos, y las aflicciones, y las preocupaciones, y los problemas en los cuales nos metemos por ser desobedientes con Dios. Cuando eso suceda, hermanos, decía la palabra, el significado de la palabra sabiduría, que es un don de Dios. Pero es un don, es un regalo para todos. Dios quiere darte esa. Lo único que tienes que hacer es buscar y pedir esa sabiduría de parte de Dios. Entonces el poquito o lo poquito de inteligencia que tengamos va a ser maravilloso en nuestro. Hermanos, realmente Dios está llamando, está tocando, está llamando la voz de Dios para que nosotros escuchemos. Por eso es que cuando nos va mal, no vengamos quejándonos, echándole la culpa a Dios. Cuando muchas veces, hermanos, llega la prueba, llega el momento difícil, la gente siempre le quiere echar la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa. Dios no te mandó a que te fueras a meter. Después lloran. Después lloramos, hermanos, y decimos, ¿por qué Dios se olvidó de mí? ¿Por qué tú te olvidaste de ti? Cada día, hermanos, que pasa, el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que nos movemos es más difícil. Si no tenemos la ayuda de Dios, es difícil sobrevivir. Es difícil. Y si no tenemos la sabiduría de Dios, hermano, siempre vamos a estar cada día en más problemas. Pero cuando nosotros nos dejamos usar de parte de Dios y dejamos que Dios derrame sobre nosotros esa bendición y esa sabiduría, nosotros nos vemos. Quiera Dios que cada uno de nosotros nos esforcemos por ser mejores, hermano. Por escuchar la voz de Dios, por atender el consejo de Dios. Nunca desprecie la voz de Dios, nunca desprecie el consejo de Dios. Siempre atiéndalo, siempre escuche lo que Dios quiera decir a su vida. Y de esa manera, hermano, vamos a ser mejores hombres y mujeres para el futuro de los países y también de nuestra. Póngase de pie. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.